Ciertamente, Él es el Señor a quien debemos adorar. Él es tu Señor y tu Dios. Ese es el tema para hoy. Vamos a mirar lo que la palabra nos enseña sobre este importante tema que muchas veces en nuestra vida práctica tenemos que confesar que no tomamos en consideración completamente. Padre, gracias Señor por todo lo que haces en nosotros, lo que has hecho Señor y lo que harás. Es tan grande tu obra Señor en nosotros que tendemos fácilmente a olvidarla y tristemente Señor incluso a menospreciarla. A veces no te miramos como eres tú Señor, en tu grandeza, en tu poderío, en tu majestad. A veces no te miramos Señor como nuestro dueño, como nuestro Señor. A veces solamente te buscamos para que nos des, para que nos suplas, para que nos arregles. Perdónanos, Señor, por olvidarnos de quién eres tú en realidad, Padre, de quién hizo el universo, de quién nos hizo a nosotros. Tú has traído este tema últimamente a nuestro corazón porque quieres que miremos con otros ojos el tiempo que nos queda en este planeta. Quieres, Señor, que crezcamos en humildad, que menguemos cada día, para que entonces podamos ver tu grandeza en nosotros y podamos ser bendecidos como tú lo quieres hacer en nosotros. Cuando levantamos nuestras cabezas con orgullo, perdemos bendiciones, Señor, perdónanos. Cuando creemos que somos nosotros los que resolvemos las cosas, perdónanos por nuestra soberbia. Estamos hoy ante ti para postrarnos, Señor, para reconocerte, para doblegarnos, para rendir nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros anhelos también, nuestros deseos, y para aceptar tu voluntad por encima de todas las cosas. Si quieres enviar bendiciones, amén, Señor, y si quieres enviar pruebas, también amén, Señor. Padre, ayúdanos a ver con ojos sabios, con la sabiduría de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje que nos muestra una entrega maravillosa que hace un varón de Dios en un instante prácticamente. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 15, el apóstol Pablo está recordando lo que le ocurrió a él, que está relatado en profundidad también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Versículo 15 de Hechos 26 dice: Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, en sus recuerdos, en su rememoración, en su testimonio, está hablando del Señor, el Señor. Vamos a ver que esta palabra se ha desvirtuado en nuestra boca y en nuestro corazón. Él dice que el Señor le habló y por lo menos se manifestó, y entonces él preguntó desde el fondo de su corazón, ¿quién eres? Pero ya había entendido que estaba frente a alguien mucho mayor que él, por eso le dice Señor. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, confirmado, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús el Señor, Dios el Señor, el Espíritu Santo el Señor. Aquí vemos una tremenda diferencia con lo que llamamos hoy aceptar a Jesús como Salvador. Pasa alguien al frente, se le invita, como si se le estuviera dando una administración. Hermano, ¿usted quiere aceptar al Señor Jesucristo como Salvador? Muy al contrario de lo que dice la Escritura.
Hay hechos que ocurren en la iglesia del siglo XXI que no están en la Escritura, y este es uno de ellos. La supuesta aceptación mejor del recién convertido. Le presentamos a un Jesús que viene a bendecir su vida, a darle cosas a su vida, a sacarlo de la perdición, de una vida infructuosa, y le preguntamos si quiere aceptar al Salvador. Cuando en la Escritura se nos presenta claramente otra cosa muy diferente, que es que el Señor Jesucristo es Dios, y como tal no se trata de una aceptación de nosotros a Él, sino que Él es el que nos toma para Él, y que por tanto nosotros solamente tendríamos una opción, que es la de decir: amén, Señor Jesús, Señor Jesús. Hoy falta un reconocimiento del señorío de Jesucristo, y es esa la explicación de por qué vemos a tanto cristiano levantado en soberbia, en peticiones completamente egoístas y buscando a un, entre comillas, Salvador solamente para que le dé, le supla, le arregle las necesidades. Pero este cristiano soberbio y levantado nunca baja su cabeza, nunca se postra delante de Jesús como Señor. No hay rendición de su vida. Casi que es un trato de igual a igual, y peor aún, podría decirse que se están acercando al Señor Jesucristo más bien como se acercan a alguien que les va a hacer siempre un favor. El amigo rico, el amigo con conocimientos que le va a solucionar los problemas. Por tanto, yo lo busco cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades, pero el resto prácticamente es Él el que me tendría que buscar a mí. No, hermanos, por Dios, habráse visto mayor desfiguramiento de una relación que debiera estar clara, pero que por culpa de la soberbia del hombre del siglo XX y XXI se ha desdibujado incluso la posición y la imagen de Dios como Señor. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa es la confesión que está faltando en el momento de la aceptación del Señor Jesucristo. Jesús es mi Señor desde ahora y para siempre. Jesús es el que va a tomar mi vida porque es su derecho, no es el favor que yo le hago a Él entregándole mi vida. Voy a ver si vengo a culto, voy a ver si abro la Biblia, voy a ver si de pronto lo busco y oro con Él, quizá porque se siente muy solo, Dios. Voy a ver cómo saco de mi ocupado tiempo. Voy a ver cómo aparto de mis múltiples ocupaciones y amistades e intereses en este mundo un tiempito corto para Dios de 5 minutos, 10, máximo media hora, y eso ya es mucho. Ustedes pueden decir que estoy hablando en forma muy dura, pero créanme, miren con los ojos abiertos a derecha y a izquierda y van a descubrir que esta es una realidad de la vida de las iglesias hoy, en muchas partes. Son pocos los cristianos a los cuales se le ve verdadera reverencia, verdadero respeto, verdadera indignación ante el pecado porque están ofendiendo a su Señor. Son muchísimos más los cristianos que están esperando siempre el favor del potentado rico que viene del cielo. Juan 11:27 dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí el apóstol está juntando 3 títulos para Jesucristo. Y esto siempre debería ser así en nuestra mente y corazón. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Palabra que nos dice, hermano, acuérdate
Debes darle la gloria al Señor que es digno de ella, la honra y el poder. No es que le des tú el poder a Él, sino que le reconozcas que Él tiene el poder, la honra y la gloria. Se lo reconozcas con tu boca y con tu corazón, porque Él tiene esa honra, esa gloria y ese poder manifestados a través de la creación de todas las cosas. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, es el creador. Y por tu voluntad existen, es el sustentador. Pero yo te pido, hermano, que lo pongas en una visión en tu corazón. Él te sustenta desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana. Él te sustenta en cada proceso de pensamiento, en cada sentimiento, en cada acción que tú tienes. Él es tu sustentador. Puede que no lo logres comprobar porque todavía eres muy joven en la palabra de Dios, pero a medida que transcurra el tiempo y creas en esto, vas a descubrir que esto efectivamente es así. Cuando el Señor retira un mínimo de su sustento, tú inmediatamente caes enfermo o quedas con hambre o algo pasa en tu casa que se ve la necesidad de una reparación urgente. El Señor retiró su poder que te cubría como una protección completa alrededor tuyo. Entonces volvamos a los títulos de Juan 11:27 que nos explicó Apocalipsis 4:11. Hijo de Dios, dice el apóstol al final de los 3 títulos. Hijo de Dios significa que Él es creador. Con Dios es co-creador y con el Espíritu Santo. Creador tuyo, tus ojos, tu cerebro, tu corazón, tus manos y tus pies están ahí por voluntad de Dios. Lo dice la palabra. Y si tú crees la palabra porque eres hijo de Dios, vas a aceptar que esas estructuras anatómicas funcionan por la voluntad de Dios y que están sirviendo para un propósito, para tu vida y para la de los demás. Porque a Él le ha placido traerte a este mundo también con un propósito. No simplemente para que vivieras 60, 70 u 80 años respirando y palpitando, sino para que esos 60, 80 años encontraras al Dios Todopoderoso en tu vida, lo reconocieras, vieras cómo te sustenta y a partir de ahí empezaras a enseñarlo a otros, bendiciéndolos, haciéndoles conocer de ese Dios y dándoles sentido a su vida, el Señor a través de tu boca. Si es tu hacedor, es tu sustentador y es tu vida. Yo solamente te transmito aquí palabras, hermano. Palabras con poder, sí, palabras con poder del Espíritu. Pero si tú no las tomas y las desmenuzas en tu corazón y en tu intelecto y en tu espíritu, esas palabras se van a diluir y van a perder todo el sentido. Pero te digo todo lo contrario. Si las consideras, si las meditas de día y de noche, si vas con ellas frente a tus ojos y en tu corazón y preguntas al Espíritu Santo, ¿quién es mi hacedor? ¿Quién es mi sustentador? ¿Quién es mi vida? Te garantizo que el Espíritu Santo te va a responder y te va a dejar con la boca abierta, tu corazón sorprendido de la revelación de Dios, que es lo que Él siempre hace con nosotros. Porque la primera sorpresa consiste en entender que habíamos vivido un tiempo desperdiciado pensando en teorías absurdas de biología, de filosofía, de sociología, lo que era la vida, lo que era la sociedad, lo que era la familia. Pero ahora en la palabra de Dios viene la revelación completa y entonces decimos, por Dios, qué cosa tan maravillosa que es tu creación, Señor. Qué cosa tan maravillosa que es mi vida, porque tú lo quisiste así. ¿Cómo pusiste mis ojos, mis manos, mi mente, mi corazón
en el lugar y en el sitio preciso, física, emocional y espiritualmente. Con ese corazón, con esa mente, ahora entiendo de otra manera a los que están junto a mí. Ahora puedo mirar a mis hijos de una forma totalmente nueva, a mi pareja. Ahora puedo entender el propósito de lo que es la familia que tú conformaste aquí. Ahora puedo ver por qué había estado haciendo tanto daño, pero ya no más, Señor. Con esta revelación que tú eres mi Dios, ahora voy a trabajar para ti, construyendo una familia sobre bases santas. Si Él es el Cristo, decía el apóstol, en segundo lugar, es porque estaba diciendo que Él es el ungido como Salvador. Y como Salvador me saca del infierno, me saca del hoyo profundo y me saca del diablo que me tenía esclavizado en sus pecados y me llevaba a la muerte eterna. No solo eso, sino que me sana de todas las dolencias que el diablo, el pecado, el egoísmo, la falta de Dios habían producido en mi vida y en la de los míos. Y ahora, al ser sanado, me resucita aquellas partes que estaban estériles, estaban muertas, estaban sin productividad. Ahora mi mente es mucho más profunda, mi corazón es mucho más sensible, mi sentimiento es mucho más generoso, más tolerante, más servicial. Gracias, Señor, por ser mi Dios, por ser mi Cristo y por ser mi Señor. Pero es que hemos desvirtuado en español la palabra Señor. Así como decimos Señor González o Señor Fernando, que no significa mayor cosa aparte de que estoy siendo tratado con cierto respeto, por lo menos aparente. No significa nada más. De esa manera decimos Señor Jesús. Pero no sabemos que Señor es una palabra bíblica con una profundidad tan impresionante que nos cambia toda la panorámica, toda la visión espiritual cuando empezamos a comprenderla. En el inglés ha pasado lo mismo, aunque ellos tienen una ventaja. Ellos hablan de Señor como Mister cuando se refieren a Fernando, Mr. Fernando, pero hablan de Lord cuando se refieren a una personalidad, a un distintivo de nobleza, nobiliario, y en este caso a un distintivo sobrenatural espiritual. Señor Jesús, Lord Jesús. Sin embargo, también en inglés se ha desvirtuado, en todos los idiomas, porque el origen de esta palabra significaba dueño, amo, el que me dirige, el que reina en mí. Cuando yo le digo Señor a Jesús, le estoy diciendo, tú eres mi rey. Ordena que yo obedezco. ¿Qué quieres que se haga, Señor? Da tu palabra, Señor, y eso se hará. Porque tú eres mi dueño, porque tú eres mi creador, porque tú eres mi salvador. Mi corazón está lleno de gratitud y de alabanza, y por tanto solo se necesita que tú ordenes y yo te obedeceré con todo el mayor gusto de mi corazón. Entonces la problemática de hoy en día en la iglesia es el señorío de Cristo sobre mí. Juan 13, versículos 12 y 14. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El Señor a veces hacía ese tipo de preguntas. Venía y le preguntaba a sus discípulos, ¿están seguros de que entienden el significado de lo que les estoy enseñando con esta palabra, con este milagro o con esta acción, que es este el caso, la acción de lavarle los pies? ¿Están seguros que lo entienden? Pero yo se los voy a explicar un poco más. Ustedes me llaman Maestro y Señor, dice en el versículo 13,
Y dicen bien porque lo soy. Me llaman maestro, que es un título que implica a alguien que enseña con profundidad, con sabiduría de Dios, pero que además hace señales y prodigios de parte de Dios. Es un maestro en lo que sabe. Es el non plus ultra, lo más alto de lo alto. Dicen bien, soy maestro. Pues ni más ni menos porque Él es el hacedor del universo. Y Señor. Yo soy su Señor. Él no lo niega. Y no es aquí una manifestación de vanagloria de parte de Dios, sino al contrario, está enseñando a los discípulos que no lo saben a acercarse de la forma correcta a su Creador. Dicen bien, yo soy su Señor. Si ustedes entienden esa palabra, van a ser benditos en todo lo que hagan. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, esa persona tan grande, que viene de Dios, porque es Dios, que ha creado el universo y que está con ustedes ahora, que les ha lavado los pies y hace eso, es para que ustedes entiendan mucho más de lo que ven con sus ojos. He lavado vuestros pies. Si yo, como Maestro y Señor, es porque vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo vi esta costumbre en alguna iglesia alguna vez que asistí y me quedó un sinsabor. No sabía qué era lo que ocurría. Hoy en día lo entiendo. El Señor no mandó la ceremonia del lavado de pies. Lo que el Señor mandó es que si Él se inclinaba delante de una criatura suya para servirlo, lavándole los pies, limpiándolo y aceptándolo como huésped, para ahora darle una cena, le estaba también enseñando a los demás que si él siendo el mayor, los otros que eran menores debían hacer lo mismo con sus hermanos, es decir, el cuerpo de creyentes que tienen a un Señor, a un único Señor, debieran todos servirse los unos a los otros. No hacer esta ceremonia como un ritual más, sino espiritualmente entender que cada obra que yo haga a mi hermano es un lavado a sus pies. Y que de la misma manera yo debo aceptar también que laven mis pies cuando a bien lo tengan mis hermanos. Entonces, reconozco a mi Señor cuando le sirvo. Esa es parte de la enseñanza de qué es el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es que Él reina sobre una iglesia que se sirven los unos a los otros. Una iglesia que ya creció, que maduró, que abandonó su egoísmo, que abandonó su pereza y abandonó su comodidad. Y ha decidido agradar a su Señor. Y por tanto entonces va y ora por el hermano. Va y le predica la palabra cuando lo necesita. Se la enseña. Va y ministra al hermano que está desconsolado. Y le lleva sustento incluso físico, si hay necesidad. Yo sirvo al Señor, a mi Señor, cuando sirvo a mis hermanos. El pastorado, la enseñanza de la palabra, el ser ujier de la iglesia, el tomar una escoba, el limpiar los asientos, todo eso es servicio para el Señor, servicio para la iglesia y servicio para los hermanos. Ese es el verdadero servicio. El ir a visitar al que lo necesita, al que pide la visita. Mateo 7:21. Ahora tenemos la visión contraria. Habíamos visto hasta aquí qué es el señorío de Cristo, ahora vamos a ver lo que no es el señorío de Cristo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el problema del rebaño.
Hoy que tanto hablamos de inmunidad del rebaño, hay una epidemia del rebaño, que es ¿cuál? Señor, 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 Señor. Pero no está haciendo la voluntad de Dios. Problema del rebaño. Clamar, gemir, llorar, pedir, suspirar, pero no obedecer. Mateo 7:22. Ahora viene el problema de los ministros. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pastores, predicadores, profetas, maestros que se levantan, ministros itinerantes, de iglesia en iglesia o en una sola iglesia, haciendo estas señales que no necesariamente son de parte de Dios. Y entonces dicen: mírennos por las señales. Estamos diciendo: Jesucristo es mi Señor. Y el Señor está diciendo: mentira, mentira, mentira. Problema del rebaño, problema de los ministros, lo cual quiere decir problema de la iglesia. Ahora lo redondea. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Notan la similitud de las tres palabras? Mateo 7:21, 7:22 y Lucas 6:46. Señor, 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 Señor. Una sola vez, Señor, no suena tanto, pero Señor, Señor ya es un clamor. Sin embargo, esto es un clamor falso, un clamor de aquel que no hace la voluntad de Dios, un clamor de aquel que hace señales que no son tampoco de la voluntad de Dios, y un clamor de los que no hacen lo que el Señor dice. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Si ustedes me dicen Señor, es que porque están dispuestos a obedecerme. Si me dicen Señor, Señor, es porque están humillados y totalmente dispuestos a hacer lo que yo les digo. Pero la iglesia de hoy es de tal calibre. Oía una frase de un pastor que me impactó. Decía: tenemos la Biblia y subrayamos versículos. Ahora, no vayan a dejar de subrayar sus Biblias, por favor, pero sí tomen en cuenta la enseñanza espiritual. Subrayamos versículos que son los que nos gustan, son los que nos tocan, los que nos llaman la atención y por los cuales clamamos continuamente. Pero se quedan versículos sin subrayar, y muchos de esos que están sin subrayar están haciendo énfasis en el pecado que debe ser quitado, en la obediencia que debe ser cumplida. Pero como nos tocan un poco fuerte, entonces no los subrayamos. Este pastor hablaba del quinto evangelio. El quinto evangelio estaría compuesto por los versículos no subrayados, que precisamente son los que no cumplimos delante de Dios. Problema de toda la iglesia, de todos los pastores: obedecer a Dios. Mateo 8:21. ¿Por qué ocurren estas cosas? Lo voy a explicar aquí. Otro de sus discípulos, ojo, discípulo, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Uno diría: bueno, esta es una petición pues apenas normal. Se le acaba de morir el padre a este siervo de la iglesia, un discípulo. Pues el pastor puede decirle tranquilamente: vaya, hermano, vaya, entierre a su padre. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Le dijo: no, tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Otro habrá que lo entierre. Uno mira ese versículo y dice: no, este no lo voy a subrayar, porque este es muy duro, este no lo entiendo, yo no veo aquí el amor de Cristo, por tanto debe ser una contradicción, no vale la pena tener en cuenta este versículo. ¿Saben qué nos está diciendo?
El corazón del problema de la iglesia es ¿qué es primero? En este versículo está claro, no sé si lo vieron, espero que sí. El discípulo dice, Señor, en primer lugar, supuestamente, pero después con la frase se desvirtúa ese primer lugar. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Su padre ya estaba muerto, pero ahí estaba ocupando el primer lugar en su corazón antes que el Señor Jesucristo. Pastor, pero yo no entiendo, yo veo ese versículo muy duro, muy cojo. Hermanos, es la palabra de Dios, así que no la vamos a discutir en primer lugar. Esto lo dijo el propio Señor Jesucristo, lo enseñó Él. Está diciendo aquí que el Padre ya estaba muerto. Bien, ya estaba en la presencia de Dios o bien ya estaba en la presencia del diablo. Ninguna de las dos cosas podía ser hecha marcha atrás. ¿Qué sentido tenía ir a enterrar entonces un cadáver? El propósito primero de esta enseñanza es mostrarnos que Dios debe estar en primer lugar siempre. Y es ahí donde vienen todos los inconvenientes del señorío de Cristo. Y es que tenemos en primer lugar el entierro del papá, la enfermedad del papá, la cuenta de ahorros del papá, la llanta pinchada del papá, o el trabajo del suscrito, la enfermedad del hijo del suscrito, antes que Cristo. Y muchos todavía no entienden, pero ¿qué le ve de malo usted, pastor, a decirle, es que no puedo ir porque me tocó llevar a mi hijo de urgencias al hospital? Uno dice, pero hay palabra que nos muestra que es lo primero. Primero oró a Dios ya. Primero habló con su pastor y le dijo, pastor, ore por favor, que de pronto me toca llevar a mi hijo a urgencias. Hacemos las cosas que son de los hombres en primer lugar y después pedimos la bendición de Dios. Mateo 12:30. Y vamos a concluir con otro versículo bastante duro, de los que no está subrayado. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este versículo tocó mi corazón la primera vez que lo leí, especialmente por la parte final. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no trabaja, no está haciendo nada. El problema de la prioridad es el problema del señorío. Yo no me rindo a Cristo por la sencilla razón de que Él no es mi primera prioridad. Y esto es tan sutil para nosotros que por temporadas se nos confunde. Y aún a nosotros los de corazón entregado, que creo que somos todos los que estamos oyendo. A veces, Señor, ¿puedo hacer esto antes del culto, antes de la oración, antes del tiempo de devoción contigo? Yo creo que sí, Señor, esto es muy urgente. Pero es un problema más crítico todavía para aquellos que aman el mundo y sus cosas. Y créanme, hermanos, la iglesia del Señor está llena de esta clase de gente. Aman todavía tanto el mundo que no han siquiera empezado a considerar en amar a Dios. Aquellos que también buscan reconocimiento y afecto de hombres, personas que se sienten solas, hombres abandonados, mujeres abandonadas, hijos abandonados que van a la iglesia, no tanto por encontrarse con Dios, sino por buscar compañía humana y quizás hasta pareja. Y si no la encuentran, entonces se devuelven al mundo a buscar esa compañía humana. Si no es la compañía, entonces es por lo menos el reconocimiento. Es que mi profesión, pastor, usted sabe, yo tengo que andar entre esta gente para que no me olviden, porque yo tengo que publicar sobre ellos, tengo que hacer cosas, tengo que dar diagnósticos, tengo que solventar casos legales, pero no lo hacen por servicio,
lo hacen porque están necesitados de ser reconocidos por los hombres, porque no han encontrado la prioridad en Dios para encontrar el reconocimiento en Dios. Cuando tú encuentras a Dios, encuentras su reconocimiento, y entonces el reconocimiento de los hombres ya te sobra, hasta te estorba. Te da lo mismo que los hombres te reconozcan o no. Este es un problema crítico, el de las prioridades, decíamos, para los que aman al mundo y sus cosas, para los que buscan reconocimiento y afecto de hombres, para los que son religiosos y de corazón no esforzado, aquellos que les gusta llegar a repetir y repetir, que solamente es sentarse y oír. De vez en cuando tomar la cena. Y eso es todo, su religión. Pero no se esfuerzan por encontrarse con la persona que se supone que es el objeto de ese culto, de esa palabra, de ese sermón. Y también para aquellos que no solo son religiosos, sino que no quieren compromisos. Entonces los vemos sin compromisos con sus hijos. Son cristianos y se congregan, pero no se comprometen con los problemas de sus hijos hasta lograr la solución de parte de Dios. No se comprometen con su pareja. Pareciera que el uno anda por un lado y el otro por el otro, aunque viven bajo el mismo techo. No tienen compromiso serio con los amigos, con las amistades, con sus deudas, con sus bancos, con sus escrituras de venta y de compra. Dicen una cosa y no la cumplen. No hay compromiso tampoco de palabra. Por tanto, le rehúyen al compromiso con Dios. Todo esto es parte del mismo síndrome. ¿Cuál es el problema de todo esto? La prioridad. Se trata finalmente de entrar en el reino de Dios y acercarse a Dios. Eso es lo que tú tienes que tener en claro. Tú te acercas a la iglesia porque estás buscando a Dios, no porque buscas un sermón. No porque buscas que no te regañe el pastor, sino porque estás buscando, estás necesitando a tu Creador, a tu Señor, a tu Hacedor, al que es dueño de tu vida. Mateo 6:33 y terminamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo cual implica al mismo Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, oremos, porque el problema de la iglesia de Dios es que Dios no está en primer lugar. La iglesia de Cristo está sin Cristo en primer lugar.